Muy buenas noches, mi nombre es Mónica Andrea Vera Jiménez, licenciada en Química de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, magíster en Informática Educativa de la Universidad Privada Norbert Wiener de Perú y actualmente estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En el día de hoy voy a presentar mi ponencia con respecto al proyecto y a la intención investigativa denominada Concepciones de los docentes desde las perspectivas EMIC y ETIC en relación con su práctica pedagógica y formación inicial universitaria. La persona que está al frente de mi proyecto, siendo mi tutor, es el doctor Víctor Díaz Quero. Para poder dar inicio a este proyecto, fue necesario hacer un recorrido bastante amplio para poder definir el objeto de estudio. Básicamente se requirió de hacer muchas preguntas y a la vez dar muchas respuestas para poder definir qué era lo que realmente apasionaba a la investigadora y le ameritara como principal opción de intención investigativa. Entonces, básicamente esas preguntas eran: ¿qué es la práctica pedagógica? ¿Cómo se concibe la práctica pedagógica? ¿Qué factores inciden en su práctica pedagógica en el momento ya de realizarla? ¿Y cómo evalúa su formación inicial universitaria con respecto a lo aportado para su práctica pedagógica? Este ramillete de preguntas dieron la posibilidad de ir organizando las ideas y poder determinar que el objeto de estudio era eso, la práctica pedagógica. Fue necesario hacer un acercamiento a esa realidad y en esa medida pues se centró o se le dio un norte y fue iniciando qué era la educación. Después de hacer una revisión teórica, se decidió que una buena opción con respecto a la educación y claridad con respecto a lo que se podría dar como significado, muy cercano a lo que considera también la investigadora, es la versión de San Vicens. Él habla de dos criterios que están relacionados entre sí: un proceso que es interactivo, que se da fuera del educando mediante un agente mediador, y el otro proceso que es interactivo, que es la formación propia de la persona que está dentro del proceso de educación. Con respecto a la práctica pedagógica, entonces se habló de una serie de componentes. Esos componentes que hacen parte de la práctica pedagógica están centrados en el currículo, están centrados en la formación, en la mediación, en los docentes y en el contexto. Esos componentes se entrelazan básicamente en la dinámica cotidiana de las actividades escolares, de lo que se hace dentro del ambiente o del contexto escolar. Y por ende, pues son objeto de reflexión y en este caso, pues de forma particular, son objeto de investigación para este proyecto en particular. Con respecto a la formación inicial, que es el siguiente componente, encontramos que en nuestro país, en particular en Colombia, la formación inicial se da con el objetivo de poder tener como resultado final la consecución de profesionales de la educación. Y se habla de una formación en ciertos campos. En el caso Colombia, a través del Ministerio de Educación se habla de campos como la formación pedagógica, la formación disciplinar, la formación científica e investigativa y la formación deontológica y en valores. Con respecto a las concepciones, que fue el otro acercamiento a la realidad hecho, estas pues obviamente permiten abordar desde una perspectiva personal las situaciones a las que se enfrenta en la cotidianidad, en este caso el individuo, y esas percepciones que él tiene, esas ideas que él tiene, le permiten plantear soluciones. Obviamente también con eso puede elaborar explicaciones o por lo menos algunas predicciones acerca de lo que él considera. Ya en lo referente a las perspectivas EMIC y ETIC, fue un punto ya decisivo al final para poder entender cómo iba a orientarse toda la investigación. ¿Por qué ha sido seleccionada? Pues para poder realizar un acercamiento más preciso a la realidad desde el punto de vista de los informantes clave, en el caso EMIC, y desde la visión de la investigadora, en el caso ETIC. Bueno, este es un breve acercamiento a la realidad. Ya con respecto
A los objetivos, retomo el título, que fue una de las modificaciones que se hizo durante esta revisión de los jurados, y es las concepciones de los docentes desde las perspectivas EMIC y ETIC en relación con su práctica pedagógica y formación inicial universitaria. ¿Qué nos planteamos a partir de ese acercamiento de la realidad? ¿Qué se plantea la investigadora? Y gracias al direccionamiento de su tutor se pudo llegar a consolidar una serie de preguntas que nos permiten orientar la investigación. La primera es, pues, cómo se puede explicar desde estas perspectivas las concepciones de los docentes en relación con su práctica pedagógica y su formación inicial universitaria. De allí se parte a unas preguntas mucho más concretas. Esta es bastante macro, pero vamos a unas preguntas mucho más concretas que nos permitirán establecer igualmente los objetivos específicos de la investigación. ¿Qué entienden los docentes licenciados por práctica pedagógica? ¿Sí? Aquellos que decidieron a optar por una licenciatura como proyecto de vida profesional. Entonces, ¿qué entienden ellos por práctica pedagógica? ¿Cómo es la práctica pedagógica de los licenciados en educación en el espacio de mediación escolar? Entonces, hacer una revisión con respecto a cómo se desarrolla esa práctica pedagógica. Y finalmente, ¿cómo evalúan los docentes su formación inicial en relación con su práctica pedagógica? De allí, entonces, se desprenden una serie de objetivos. Tenemos unos objetivos específicos, voy a dar lectura de ellos en primera medida para que podamos ir al objetivo macro, que es el objetivo general de nuestra investigación. Dice, determinar las concepciones de los docentes sobre la práctica pedagógica. Ese sería el primer objetivo. El segundo objetivo será la de caracterizar la práctica pedagógica de los licenciados en educación en el espacio de mediación escolar. Y el tercer objetivo será indagar sobre los aspectos de la formación inicial que inciden en la práctica pedagógica. Esa rama, pues, o ese ramillete de acciones que se desarrollarán durante la investigación nos permiten la construcción del objetivo principal, del objetivo general, que es elaborar aportes teóricos desde las perspectivas EMIC y ETIC de las concepciones de los docentes en relación con su práctica pedagógica y su formación inicial universitaria. Obviamente, para poderle dar un norte a toda la investigación, es necesario establecer esos soportes teóricos que permitirán entender por qué desde cada una de esas perspectivas se ha decidido hacer la investigación. Igualmente, gracias al trabajo que hemos venido haciendo de la mano con el tutor, hemos abordado muchas bases teóricas, pero finalmente nos hemos decidido por dos que resumen y soportan en definitiva esta investigación. Bueno, con respecto al interaccionismo simbólico, es necesario indicar que esta base teórica hace un reconocimiento del lenguaje como instrumento para la construcción social, como evidencia de las prácticas en colectivo. De allí que se convierta en base teórica del estudio, de la práctica pedagógica, ya que es el docente, pues el protagonista quien construye su papel social, ¿no? Toma el papel protagónico dentro del proceso de enseñanza. La otra teoría seleccionada como teoría base o base teórica es la teoría humanista. La teoría humanista, para el caso particular de esta investigación, se sustenta porque la teoría humanista hace un reconocimiento y considera al docente como un ser humano, pues, deseoso de enseñar, ¿no? De cumplir con su misión de enseñar. Todo aquello que domina, ¿no? Su saber, su disciplina, su comportamiento, sus valores, está en función del humano como tal, porque a partir de eso también obtiene reconocimiento y con ello también mejora en términos de persona y mejora en términos profesionales. Ya con respecto al marco metodológico encontramos varios aspectos a tener en cuenta. Bueno, el marco metodológico encierra varios aspectos.
Aquí en la diapositiva podemos ver el enfoque, la naturaleza, el método, los informantes claves, el escenario de la investigación y las técnicas e instrumentos. Con respecto al enfoque epistemológico, se decidió que fuese el introspectivo vivencial. En palabras de Padrón, pues es la relación investigador-objeto de estudio. Considero pues que es la vía más indicada para poder acceder al conocimiento, debido pues a eso que también plantea Padrón, que es que se establece una relación entre el investigador y el objeto de estudio. En últimas, pues es la subjetividad la que permitirá llegar al conocimiento, ¿no? Alcanzar pues un descubrimiento significativo de las acciones de los licenciados en educación con respecto a su práctica pedagógica, planteado pues o planteando la inmersión entre el plano personal y el plano laboral de los informantes. Se llegará hasta ese escenario, digámoslo así, y se realizará toda la investigación en torno a ellos, a su práctica pedagógica. Con referencia a la naturaleza de la investigación, planteado aquí investigación de campo, datos desde la realidad, lo menciona Arias, pues es una investigación de campo porque se van a obtener datos primarios y pues se va a involucrar con el objeto de estudio. En referencia al método, la selección del método, pues después de mucha lectura y una decisión, se escogió la etnometodología, que habla del conocimiento de las realidades de adentro, en palabras de Garfinkel, ¿no? Dice que permite acercarse a los informantes clave, que el permitir ese acercamiento nos permitirá o permitirá a la investigadora conocer su práctica pedagógica y pues la influencia que en el cumplimiento de sus labores, como tal de sus tareas cotidianas, ha generado ese docente o ese grupo de docentes seleccionados en las instituciones de trabajo. Cuando hacemos referencia a los informantes clave, para los informantes clave se ha tomado la decisión de utilizar pues 6 docentes que sean licenciados en educación, independientemente del área disciplinar en la cual se desenvuelvan, que tengan más o menos entre 2 a 30 años de servicio, que trabajen en instituciones oficiales y no oficiales, y que desempeñen sus labores en los niveles de secundaria y media vocacional, es decir, de sexto a noveno grado y de 10º a 11º. La idea es que haya participación de esos docentes cuyo principal objeto pues o cuya principal característica o criterio de selección es que hayan estudiado licenciatura independientemente del área que hayan decidido pues desempeñarse. Con referencia al escenario de la investigación, se cuenta con 2 instituciones educativas oficiales y 2 no oficiales del municipio de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja es una ciudad intermedia cerca a la ciudad capital del departamento de Santander. Es una ciudad petrolera centrada básicamente toda su economía en el petróleo, puesto que aquí se encuentra la refinería más grande de Colombia hasta hace unos 3 años. El municipio cuenta con instituciones educativas de gran nivel académico, reconocidas a través de sus resultados de la prueba Saber, que se presentan con los estudiantes que culminan la media vocacional, es decir, el 11 grado. Ese resultado ha permitido pues tener las instituciones educativas no oficiales, es decir, las que consideramos privadas, en algunos de los puestos más altos del país. Sin embargo, las instituciones oficiales, es decir, las instituciones del municipio, muy pocas cuentan con ese mismo reconocimiento. Entre esos tenemos 2 o 3, incluso 4 colegios que digamos suenan entre los colegios más importantes del país, pero todavía muy alejados de las instituciones privadas que tienen altos estándares acá en el municipio. Se ha seleccionado 2 instituciones oficiales que son la Institución Educativa del Castillo, que es el colegio donde yo laboro y me desempeño como coordinadora académica y de convivencia, y la Institución Educativa Diego Hernández de Gallegos.
dos instituciones con rendimientos académicos medidos a través de pruebas censales muy diferentes, pero pues que cuentan con docentes en las áreas que se necesitan y pues en las cuales tenemos acceso para poder obtener la información. Las instituciones no oficiales que participarán dentro de la investigación corresponden a la Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat, que es el colegio donde yo me desempeño en horas cátedra como docente de química de grado 10º y 11, y pues también obviamente tengo compañeros docentes licenciados en educación que están dispuestos a participar de la investigación, y el Colegio Luis López de Mesa, que es administrado por ASPAEN, que es una asociación para la enseñanza, una institución educativa que se encuentra en uno de los mejores lugares del país, y pues también hay la posibilidad de realizar la investigación allá porque cuenta también con licenciados en educación y les interesa también poder conocer los resultados de la misma al término de ella. Con respecto a las técnicas e instrumentos a utilizarse, debido a que va a haber una relación permanente entre informantes clave e investigadora, pues un paso inicial será la observación y pues obviamente el instrumento será una guía de observación construida con el objetivo de no sesgar información, sino por el contrario poder obtener a través de esos procesos de observación la mayor cantidad de información posible que redunde en beneficio de la investigación. Y la otra parte corresponde a la entrevista, que como instrumento requerirá una guía de entrevista, pues orientada a lo que se desea investigar y pues que cumpla con los criterios correspondientes de obtención de la información. Bueno, vamos a continuar ahora con lo referente al rigor de la investigación. Para poder establecer el rigor de la investigación, se utilizó o se tuvo en cuenta o se tuvieron en cuenta los criterios de GUBA. Allí después pues, de toda la formación teórica se definió que este rigor de la investigación pues permitirá la aceptación de los resultados obtenidos, igualmente también la aplicación de los mismos en diferentes contextos, es decir, se puede replicar el proceso de la investigación. Obviamente la obtención de los resultados variará dependiendo del contexto en el cual se realice, pero la idea es que pueda permitirse esa réplica. Una menor inestabilidad de los datos obtenidos, obviamente al desarrollar un rigor científico adecuado. Que haya un papel neutro de la investigadora, a pesar de que habrá esa perspectiva ética y la investigadora estará involucrada dentro del proceso de obtención de los datos. La idea es mantenerse dentro de un papel neutro y finalmente pues la confiabilidad de la información. Básicamente es que para poder confiar en la información que se recoge, es decir, de esos procesos de observación, de esa aplicación de las entrevistas, que las guías estén bien desarrolladas y demás, pues se contará con un documento de aceptación de parte de los informantes clave, el cual hará constancia y nos servirá a nosotros también como soporte de confiabilidad de cómo fue obtenida la información por parte de la investigadora a través de una firma en la que el informante clave, sea cual sea el caso, acepta que esos resultados obtenidos tanto en la observación como en la entrevista puedan ser utilizados para el caso particular de la investigación. La idea es que a través de este rigor científico pues la investigación cobre valor, la investigación pueda ser tenida en cuenta en el momento en que se vaya a publicar, pueda ser objeto de consulta y a su vez pues también permita a la investigadora poderle dar continuidad en un lapso posterior por la información obtenida. Con ese objeto pues se establecieron esos criterios de Google. Una parte importante que debía ser mencionada dentro de esta sustentación, pues dentro de esta ponencia, fue las recomendaciones dadas por los jurados. Pues aparte de algunas consideraciones de forma,
las otras que fueron tenidas en cuenta dentro de ya la organización del proyecto. Inicialmente fue el título. El título inicial solamente hablaba de la práctica pedagógica del licenciado en educación, pues todavía estaba muy cerrada, perdón, estaba supremamente amplia, gracias a las sugerencias del doctor Adrián, que fue una de las personas que sirvió como jurado y envió sus recomendaciones, y en apoyo con el doctor Víctor, se decidió pues por el título mencionado con anterioridad, el cual pues da un matiz mucho más preciso a la investigación en curso. También hubo una mención importante a la inclusión adecuada de lo referente a las perspectivas EMIC y ética. Este referente de pronto no había sido tenido en cuenta en el acercamiento a la realidad, porque fue algo que se incluyó ya después de que había sido armado el proyecto, pero se evidenció que era necesario, que se requería de manera, digámoslo, como muy precisa, contar con esta perspectiva. Entonces, ya se han venido haciendo los ajustes del proyecto, ya se ha venido haciendo esa inclusión dentro del acercamiento a la realidad, y obviamente sí es evidente que su inclusión en esa parte del proyecto pues le da un sentido distinto al proyecto. También hubo unas fuentes de consulta en torno a resultados de pruebas Saber Colombia. Me pareció bastante importante que el doctor Adrián me brindara una información que de pronto yo, a pesar de que había buscado, no encontraba, y él pues en su sapiencia fue posible darme unas luces con respecto a que en muchas oportunidades dentro de lo que uno escribe deja muchas cosas sueltas y no tiende a citar de la manera adecuada, o no le da, o lo deja como simplemente una opinión. Y en este nivel en el que nos encontramos, nada puede ser una opinión, debe todo estar sustentado. En esa medida pues me sirvió bastante esa información que él me facilitó, porque también me dio luces con respecto a, a que hay mucha información escrita y pues documentada en la red, que nos da también luces con respecto a la construcción del proyecto. En todo momento, desde siempre, mejor dicho, llevo yo diría que más de 5 años, yo creo, pensando en esa brecha que existe entre la práctica pedagógica y la formación de los licenciados en educación. La vivo como docente, la vivo como coordinadora, que está al frente de un grupo de 25 docentes, y que en muchas oportunidades no encuentra ni el discurso ni encuentra los criterios suficientes para poder indicar a un docente una mejor práctica pedagógica, y en esa medida surge esta intención investigativa que me apasiona, que gracias a todo este recorrido que hemos venido haciendo desde la primera vez que tuvimos un encuentro hasta este punto, se encuentra completamente definido. Para mí fue lo más difícil poder entender cuál era mi objeto de estudio, y en el momento en que ya lo tenía entre mis manos fue supremamente fácil poder encauzarlo y poderle dar un norte y poder entender qué quería hacer con mi investigación. Espero pues que este recorrido, incluso un poco somero, les permita entender cuál es la intención, y también a su vez pues me permita dar inicio a este proyecto, en el cual pues ya he ido involucrando a los docentes que quieren participar en él, y de manera, digamos, lo que extraña, porque son muy renuentes a la observación, sobre todo de su clase, están muy dispuestos a atender a mi proceso de investigación. Muchísimas gracias por su atención, y espero que el conversatorio pues podamos aclarar muchas más cosas de parte y parte. Muchas gracias y feliz noche.